Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz OM, fundada por el venerable maestro Johansson. Y en principio vamos a cerrar lo que es la trilogía dedicada a Egipto. Empezamos hablando de la Gran Pirámide, seguimos hablando de Tutankamón como arquetipo de embrión solar y vamos a referir pues una serie de símbolos de la ciencia sagrada Egipto para cerrar lo que es la trilogía. Inicialmente, cuando estábamos en el comienzo del canal, tuvimos la oportunidad de dar lo que es una conferencia introductoria sobre todo lo que es la ciencia, el arte y la religión egipcias y están a disposición del canal. Así que nada, vamos a comenzar y para ello vamos a habilitar lo que son las imágenes. Está todo preparado, así que adelante. Bien, a lo largo de los siglos, pues la cultura egipcia ha sido un faro de conocimiento, legándonos una sabiduría que va más allá de su tiempo y que aún hoy sigue despertando preguntas y asombro. En esta ocasión nos adentraremos en los símbolos fundamentales de la ciencia sagrada. Hemos adelantado que ya hablamos y hemos adelantado en algunas otras conferencias, hemos referido y dado cuenta de la interpretación de algunos de los símbolos, pero los que vamos a detallar hoy, pues son algunos que no habíamos tocado, otros sí, pero que hemos complementado con más información, pero vamos concretamente a detallar esa información y, por supuesto, su relación absoluta con lo que es la enseñanza Rosacruz. Bien, decíamos que nos vamos a adentrar en los símbolos fundamentales de la ciencia sagrada egipcia, aquellos signos, formas y conceptos que no solo representaban su cosmovisión, sino que también codificaban principios universales del orden, la vida, la muerte, el amor, la sabiduría y la trascendencia, por supuesto. Desde la enigmática flor de la vida hasta el poder del Ankh, pasando por los misteriosos jeroglíficos y la geometría de sus templos y pirámides. Descubriremos pues, cómo estos símbolos eran herramientas de conexión entre lo humano y lo divino, cuyos cimientos pues, se encuentran constituidos por la enseñanza Rosacruz. Entonces, acompáñenos, por favor, en este recorrido por la simbología sagrada de Egipto, donde cada imagen, cada forma y cada número, pues contiene un significado profundo, destinado a revelar los secretos de la existencia y a guiar el alma hacia la eternidad. Y esperamos que esta charla, simbólicamente hablando, este viaje, pues nos inspire a comprender y valorar el inmenso legado de esta maravillosa cultura milenaria. Así que, adelante, comencemos. Y nada más decir lo siguiente, para poder empezar, que el venerable maestro Johansson afirma: la actual ciencia de la paleontología, la antropología, están realmente en tinieblas. Estas ciencias, entre comillas, nada pueden decirnos de la diversidad de razas que han poblado el planeta Tierra, nada pueden decirnos de las muchas civilizaciones serpentinas que en toda la superficie terrestre han establecido sus ciudades, sus templos, sus escuelas de misterios. Hay tanta civilización ignorada por los eruditos de la materia que realmente mueve a compasión. Son muchas las civilizaciones que surgieron desde hace millones de años, que se desarrollaron y perecieron. Las huellas de estas antiguas culturas se hallan cubiertas ya por las arenas de los siglos, las montañas de las cordilleras, las aguas de los océanos, de los profundos lechos de los mares. Otras civilizaciones lograron un adelanto tal que es imposible describir con palabras y más imposible aún de ser aceptada siquiera como una posibilidad por la mentalidad actual. Por nuestra parte, podemos decir que la civilización egipcia es una de las más fascinantes y grandiosas que ha existido en los anaqueles de la historia. Todavía hoy numerosos arqueólogos, historiadores, investigadores siguen asombrados y fascinados con todos los aspectos de esta misteriosa civilización solar. La inexplicable construcción desde el punto de vista técnico de las pirámides, algo que hemos visto en anteriores conferencias, pirámides colosales, estatuas y obeliscos, misteriosos cultos y ritos iniciáticos descritos por algunos autores, como por ejemplo Plutarco, en su libro Los misterios de Isis y Osiris. Hermes, en Asclepios, afirma: oh Egipto, de la ciencia sacerdotal no quedarán más que las ficciones y las palabras de las que los hombres no penetrarán ni el sentido oculto ni los misterios divinos. El venerable maestro Johansson afirma: la Rosacruz no es ninguna forma religiosa.
Es la madre de toda religión y el Padre es precisamente eso que es Dios, lo absoluto. La Rosacruz es la religión cósmica universal por excelencia. Todo el universo es una magnífica rosa floreciendo en la inmanifestada cruz del absoluto. Todos aquellos grandes hombres que lograron forjar en sí mismos la Rosacruz fueron conocidos a través de la historia como salvadores, avataras, budas. Así encontramos al Cristo griego, Zeus, hallamos a Krishna, a Hermes, Quetzalcóatl, Babaji, al conde de Saint Germain, todos ellos son el fruto del arcano solar, el fruto del intenso trabajo con la pesada cruz de la renunciación, todos y cada uno de ellos son eminentemente Rosacruces. Es la Orden de Rosa Cruz el padre, madre de todas las religiones, pues es en la cruz y en la rosa donde surgieron los grandes maestros que organizaron y fundaron una serie de movimientos eminentemente religiosos. Mas ninguno osó llamarse a sí mismo Rosacruz. Rosacruz es el padre, el íntimo, el ser. La Rosacruz es crística y es una dimanación del absoluto solar inmanifestado. La Rosacruz tiene su fuente de origen allí, en las ignotas profundidades de la increada luz del absoluto. La Rosacruz es universal. Las enseñanzas de la Rosacruz son las mismas enseñanzas de todo iniciado o maestro, del fuego y la luz. Bien, con respecto a los diversos símbolos, en alguna que otra charla, aunque sea parcialmente, hemos tocado lo que es el símbolo de la famosa cruz ansada, denominada Ankh. Esta Ankh o cruz ansada, símbolo cruciforme o cruz tan antigua como los misterios del pasado, ha sido descubierta en los ornamentos de las urnas egipcias, en los frisos, en las estelas, etcétera, etcétera. Las cruces pueden encontrarse también en los antiguos monumentos de la India, y lo propio ocurre en Babilonia, y es sabido que el viejo emblema adornaba el cuello de algunos reyes asirios. Figura igualmente en los bajorrelieves de los vetustos santuarios de México. Los hermetistas emplearon siempre en la cruz como símbolo de alta iniciación, de los misterios, y recordamos que la cruz que lleva sobre sus hombros Quetzalcóatl, y no debemos de olvidar la cruz foliada de Palenque entre la cultura maya. Fulcanelli afirma que la cruz es un símbolo muy antiguo, empleado desde siempre en todas las religiones, en todos los pueblos, y erraría quien la considerase como un emblema especial del cristianismo. Diremos incluso que el plano de los grandes edificios religiosos de la Edad Media, con su adición de un ábside semicircular o elíptico, soldado al coro, como vemos en la parte derecha, cuya planta obedece a la Catedral de Notre Dame de París y donde se visualiza lo que es precisamente lo que es la cruz y lo que es el ábside en comparación a lo que es la cruz Ankh a la izquierda. Si sobrepusiéramos o si sobreponemos esa cruz Ankh sobre lo que es perfectamente la plantilla, la planta base de lo que es la catedral, pues obtendríamos realmente la propia cruz ansada, que es la que simbólicamente nos tratan de explicar su develación los maestros. Entonces, Furganelli afirma, diremos incluso que el plano de los grandes edificios religiosos de la Edad Media, ya hemos dicho como Notre Dame de París, con su adición de un ábside semicircular o elíptico soldado al coro, adopta la forma del signo hierático egipcio de la cruz ansada, que se lee An, y designa la vida universal oculta en las cosas. Al respecto, el venerable maestro Johansson afirma, los sabios de la antigua India, muchos siglos antes del cristianismo, tenían por sagrada la cruz y la veneraban como un símbolo del avatar o cristificado en quien se manifiesta el ser, Dios. Todos los iniciados en la sagrada ciencia de la cruz tenían por máxima realización el florecimiento de la rosa central que se colocaba consciencialmente en el punto preciso de la intersección de los dos maderos. Al respecto, la gran rosa mística significa la augusta realización total de la gran obra, la cristificación plena del Maestro, de Glan Guruji. La rosa en la cruz simboliza el Cristo interno, el cual florece sobre la cruz luego del intercambio bioelectromagnético de los dos polos, simbolizados también en los maderos vertical y horizontal. La Rosa Cruz es el símbolo claro del gran arcano solar. Es el signo del hombre realizado, del Cristo. Todos aquellos pueblos ocultos en la arena de los desiertos, sumergidos bajo el fondo de los océanos o en las pétreas montañas de las cordilleras, así como en los blancos polos, conocieron a fondo el significado de la Rosa Cruz y la vivieron muy intensamente. Los dos maderos son propiamente el varón y la varona unidos en sacra comunión íntima en la rosa. La rosa es el sexo, el varón y la varona unidos y participando juntos de la comunión sexual sin la expectación del espasmo.
forman una cruz viviente. Y de esa sublime comunión nace por la fecundación del fuego en la semilla viviente sobre el enseminis la rosa ígnea y sacrosanta. El espíritu es fuego, y este es el principio eterno masculino, y el agua es el principio femenino universal, y se haya constituido por el enseminis. El fuego espíritu está representado en la cruz por el madero vertical. El agua, o sea, el enseminis, está representado por el madero horizontal. La rosa simboliza al Cristo plena y totalmente realizado. El símbolo An se encuentra con frecuencia en las deidades principales como en el buitre sagrado, que con las alas extendidas retiene con sus garras dos cruces alzadas. La diosa Serket es representada con la misma cruz en algunas ocasiones. Y aquí hemos visto pues, varias representaciones iconográficas en distintos ejemplos y en distintos momentos de las dinastías de los reyes egipcios. Bien, con respecto al buitre sagrado que hemos parcialmente comentado y relacionado con la cruz An, y ahora veremos una imagen bastante indicativa de ello, el culto al buitre es extremadamente antiguo en la historia del Egipto faraónico. Muchos autores afirman que data posiblemente de tiempos peridinásticos. El buitre aparece cincelado, grabado, los más antiguos monumentos de los periodos arcaicos y aún del Imperio Nuevo. A su vez, otros autores establecen una relación entre el águila y el buitre. Recordemos que los aztecas ansiaban en sus procesos iniciáticos llegar a convertirse en caballeros águilas. Quetzalcóatl, el máximo hierofante mexicano, termina siendo devorado por una víbora sagrada, la divina madre Kundalini, y esta última finaliza entonces siendo tragada por el águila. El espíritu divino, el Keter hebraico, y Quetzalcóatl deviene por ello en serpiente emplumada. Y es normal pensar que los iniciados egipcios aspiraban a ser devorados por la cobra, y basta ver en la frente de los faraones la serpiente como símbolo de realeza espiritual. Y basta observar algunos bajorrelieves egipcios para ver procesos iniciáticos en los que sobresale, iniciando dentro del vientre de una gran serpiente, la cual a su vez está siendo afectada por el buitre egipciano. Observemos en algunos ejemplos cómo el buitre, sujeto con sus patas, o sujeta, mejor dicho, con sus patas, como hemos dicho antes, la cruz An, símbolo inequívoco de la magia sexual, una invitación en toda regla a comprender los misterios de la sexualidad trascendente, de la sexualidad sagrada, y donde se esconde, como hemos apuntado cuando hemos hablado de la simbología de la cruz An, por supuesto, el secreto de los secretos, que es el arcano solar. Aquí, tal como habíamos referido hace unos instantes, en esta diapositiva, vemos cómo ese buitre sujeta con cada una de sus patas una cruz An, como hemos dicho, símbolo inequívoco de la unión de los dos polos, varón y varona unidos viviendo la sexualidad trascendente, la clave de todo poder. Bien, con Mercurio o Tot, con respecto a Mercurio o Tot, el Mercurio de la filosofía secreta o el Géminis, el paso de Hermes, Trimegisto, el tres veces grande, Dios Ibis de Tot, es otra de las claves o significados de Mercurio. Al respecto del Mercurio, sabidos que los alquimistas medievales, en sus enigmáticos tratados, mencionaban al Mercurio, materia prima, elemento fundamental y oro líquido para elaborar la gran obra. Al respecto, la clave se encuentra en la transmutación de nuestras aguas espermáticas. Y el venerable maestro Johansson afirma, la materia prima de la gran obra, el alimento del fuego, es la simiente sexual. El enseminis. La simiente humana es divina, solar, ideas hayan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en el enseminis. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay del universo que tenga un valor semejante de la simiente humana. La simiente humana es invalorable y ¿qué no haríamos? ¿Qué no lograríamos realizar en nosotros mismos si se sabe aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, en el enseminis? La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente y basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el enseminis para transformarnos completamente y convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. Varones y hembras son portadores de ese licor precioso que nos transforma de animales racionales en hombres plenos y reales. La materia prima es el enseminis, el licor seminal, el semen. Con la paciencia de Job es como podemos, por medio de constantes transmutaciones y destilaciones del licor seminal, despertar la divina serpiente de Kundalini. Y solo evitando la pérdida del licor seminal es como cuidamos el precioso aceite con el cual podemos encender nuestras invalorables lámparas. Despertar conciencia, despertar y desarrollar nuestros plexos o chakras y despertar y desarrollar en nosotros mismos a la divina madre Kundalini. Trabajar con el ibis de Tot, el mercurio,
nos permite reconquistar el ojo de Ra, la sabiduría adquirida mediante el control y transmutación del fuego solar. Ibis de Thoth, obviamente, trabaja con la piedra filosofal. Observamos al dios Ibis de Thoth sentado sobre una gran piedra cúbica, como vemos aquí, o también en esta diapositiva. Y obviamente esa gran piedra cúbica no es nada más ni nada menos que la piedra filosofal. La piedra filosofal de la alquimia medieval. El venerable maestro Johansson afirma que la piedra fundamental de la iglesia trascendida del Cristo es el pátar, el PTR, Pedro, el sexo. La base de toda boda alquímica se la construye con la piedra filosofal de la alquimia esotérica y esta piedra es justamente el sexo. En una de las estelas observamos justamente debajo de la piedra cúbica, vamos a ver si la localizamos, justamente aquí, pues observamos como 5 platos o recipientes que simbolizan los 5 cuerpos, físico, vital, astral, mental y causa, los cuales deben de ser cristificados, inundados por lo que es el fuego solar. Y al respecto, es importante comprender la importancia que tiene, obviamente, el despertar de la conciencia, obviamente el despertar del fuego sagrado de Kundalini y la fabricación de los cuerpos crísticos de naturaleza solar. Y el venerable maestro Johansson, al respecto, afirma que cabe indicar que los cuerpos que tiene el animal racional son producto de la fornicación, por lo que todo iniciado y con la conciencia despierta debe encender el fuego sagrado para que en la fragua de Vulcano pueda forjar sus cuerpos solares crísticos. Solo en base a constantes transmutaciones del enseminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y, vestidos de boda, llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas para luego, siendo uno en el Padre, sumergirnos en la creada luz del absoluto. Bien, con respecto al toro sagrado, Persia, Mesopotamia, Egipto y otras grandes civilizaciones gloriosas del pasado rindieron culto al toro dentro de sus liturgias. Al respecto, nuestros amigos, si así lo desean, pueden visualizar, escuchar una de las conferencias subidas al canal, donde está dedicada precisamente a lo que es el símbolo solar, el toro como símbolo solar, y damos multitud de detalles al respecto. En esta ocasión, en el contexto de la cultura egipcia, de lo que son los símbolos egipcios, podemos afirmar que el famoso buey Apis, adorado de los misterios egipcios, era el creador y el fiscal de las almas. El buey Apis simbólicamente fue consagrado a Isis porque se haya relacionado con la vaca sagrada, la madre divina Isis. Era preciso que este buey fuera negro y tuviese en la frente una de sus paletas una mancha blanca en forma de creciente lunar. Apis era el símbolo de la luna a causa de sus cuernos en forma de creciente lunar. Apis es la materia filosofal, el seminis, esa sustancia semisólida, semilíquida, ese vitriolo de los alquimistas medievales. Algunos autores refieren al respecto el ancestral arte de la tauromaquia como algo iniciático y relacionado con el misterioso culto a la vaca sagrada. En dicho arte se ocultaba el aspecto relacionado con la desintegración del ego, la aniquilación del mismo. Y volvemos a emplazar a nuestros amigos a poder visualizar esa charla que obra en el canal sobre precisamente el toro sagrado. Con respecto al ave fénix, decir que según la religión del antiguo Egipto, poseía varios dones extraños, como la virtud de que las lágrimas de este ave fénix fueran curativas. Una fuerza sobrenatural también tenía esa virtud y control sobre el fuego y gran resistencia física. En el antiguo Egipto se le denominaba Venu, y fue asociado a las crecidas del Nilo, a la resurrección y al sol. El fénix ha sido un símbolo del cuerpo físico y espiritual, del poder del fuego, de purificación y de inmortalidad. Para Herodoto, el gran historiador, Plinio el Viejo y Epifanio de Salamina, esta sagrada ave viajaba a Egipto cada 500 años y aparecía en la ciudad de Heliópolis, llevando sobre sus hombros el cadáver de su padre, a donde éste iba a morir, para depositarlo en la puerta del Templo del Sol. Probablemente la leyenda del Fénix pasó de la tradición egipcia a la grecorromana a través del historiador Heródoto, quien cuenta en sus historias que viajó a Egipto y también conoció a los sacerdotes egipcios de Heliópolis. En algunas obras del arte del Imperio Nuevo, sin embargo, adopta la apariencia de una garza, tocada con la corona Atef, flanqueada por 2 plumas, a modo de cresta. Los particulares caracteres de esta garza permiten asociarla con la extinta garza Venu. En el libro de los muertos, el fénix es un símbolo de renacimiento y se relaciona con el sol, ya que se levanta cada mañana desde el agua hacia el este como Ra
y era considerado como el supervisor de todas las criaturas existentes y el dios que da luz con su cuerpo. Como todos los grandes mitos, este ha hecho vibrar la mente y el corazón de los hombres. En la iconografía cristiana, el fénix vencedor de la muerte se convirtió en el símbolo del Cristo resucitado. Algunos autores sostienen que la leyenda del fénix nació en Oriente y fue adoptada por los sacerdotes de Heliópolis, adoradores del sol como alegoría de la muerte y resurrección diaria del astro rey. Para los alquimistas de la Edad Media, este mágico ser acompañaba los misterios de la piedra filosofal y de la inmortalidad, tal como lo indicó el enigmático adepto Basilio Valentín en su obra Las 12 llaves de la filosofía. Al respecto a esta obra, hay dos conferencias también en nuestro canal develando lo que es esa magnífica obra. Pero en Las 12 llaves de la filosofía se testifica que las 12 claves de la autorización del hombre, en una de ellas, la novena llave, que es la que estamos viendo en ese momento, la novena llave o clave de Basilio Valentín, se aprecia el ave fénix sobre un círculo naciendo de sus propias cenizas. Los mayas, por su parte, describen en el Popol Vuh cómo los gemelos Unapu e Ixbalanque, después de ser incinerados, sus cenizas caen en el fondo y en ese momento ocurre el milagro. Resucitan aún más poderosos que antes como el ave fénix glorioso. Es necesario buscar a Isis y Horus en el interior de nosotros mismos, en las ignotas profundidades del propio ser. Así como en cada nueva aurora cósmica el universo resucita como el ave fénix de entre sus propias cenizas, en el interior del ser humano debe renacer la tríada divina. Y así en ese contexto, el venerable maestro Johansson nos dice lo siguiente. Es Atman quien se crucifica para lograr su máxima obra, la resurrección. Atman, Buddha y Manas constituyen el vehículo de expresión de eso que es el maestro secreto, la mónada oculta, divina e inmortal que se hallaba muerta y resucita. Es así como se logra la resurrección en nosotros mismos del Cristo interno. Nuestra mónada divinal, nuestro Atman, es el fiat luminoso del primer instante. Él es el tercer logos en nosotros, es Mercurio, es Shiva, es Horus. Así es como el maestro llega a la cima de la sagrada montaña de la resurrección. La resurrección confiere grandes y divinales poderes, mas todo el trabajo de la gran obra no termina aquí. La perfección no tiene límites y concluido el trabajo con y en la montaña de la resurrección, a través del largo peregrinaje en los profundos infiernos o esferas sumergidas de los místicos planetas, debemos continuar nuestro trabajo terriblemente divino en la montaña de la ascensión. Recordemos que, según los alquimistas, atribuyen tres colores a las distintas fases de la gran obra. La nigredo, color negro, o caput mortum, la muerte al negro, simbolizada por el cuervo negro. La albedo, color blanco, simbolizado por la paloma blanca, y la rubedo, el color rojo, simbolizado unas ocasiones, según algunos autores, por el faisán, o también por el ave fénix que renace de sus cenizas. Bien, quería señalar un aspecto que hemos concretamente pasado anteriormente. Cuando hemos hablado o venimos hablando continuamente de lo que es el Enseminis, vamos a también dejar constancia que el gato en Egipto también hacía referencia precisamente al Mercurio de la filosofía secreta, al Mercurio, que es justamente la base para la realización de la obra. Y hay múltiples ejemplos y símbolos que hacen referencia precisamente a ese gato que simboliza también el Mercurio. Bien, eso era un pequeño alto en el camino. Vamos a continuar con el siguiente símbolo, dios, o a develar concretamente esta estela, la estela de Spart. Algunos autores refieren dentro de las cosmogonías y mitologías de las distintas culturas ancestrales la creación de los hombres. Obviamente hay un trasfondo muy interesante y a lo que a nosotros realmente nos interesa es en particular la creación del hombre solar. Para eso, obviamente, estamos trabajando. En la Biblia se hace referencia a la creación del hombre por medio del polvo de la tierra. Particularmente en la cultura maya, en el Popol Vuh, se afirma que los dioses crearon a los hombres de madera. En este mismo contexto, los hindúes afirman que los hombres y el universo mismo emergieron de un huevo que obtuvo Brahma. En el contexto que nos ocupa, es decir, la cultura solar egipcia, existía un dios muy especial encargado de crear los hombres utilizando un barro primordial o esencial. Tal divinidad recibió el nombre sagrado de Pat. Hizo emerger a la creación de un huevo maravilloso, lo que nos hace pensar que es de Dios, o realmente que es Dios, simboliza el artífice cósmico, y eso nos recuerda, o dicho de otra manera, tiene ciertas reminiscencias relacionadas con el enseminis cósmico, si vale la expresión. Volviendo de nuevo al texto que más conocemos, que es la Biblia, o por lo menos la que nos es más cercano por la cultura, se dice que
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión de que las cosmogonías, las mitologías a las que hemos hecho mención anteriormente, tanto el polvo como la madera y otros, en realidad están constituidos por las aguas espermáticas o seminales que existen en todas las criaturas de todos los órdenes de la naturaleza. Obviamente, los egipcios conocían a fondo este aspecto y sabían que la transmutación del mercurio secreto, energía sexual, es decir, ese barro primordialmente o simbólicamente hablando, podía conducir precisamente a la creación dentro de nosotros del hombre solar. Al respecto de la transmutación, el venerable maestro Johansson nos dice lo siguiente: toda la enseñanza de la transmutación sexual constituye y constituía en todo colegio de iniciados el pilar fundamental para la construcción del templo donde se ofician las bodas alquímicas. La transmutación sexual logra, con el ejercicio de la voluntad consciente, modificar, cambiar totalmente, transformar íntegramente la simiente humana, transmutándola de materia semisólida y semilíquida en energía. Todos los espermatozoides y próbulos son completamente transmutados de materia protoplasmática en energía. Energía que comienza a circular por el organismo a través de sus canales respectivos. Con la constante transmutación alquímica se logra proporcionar a la conciencia el elemento necesario que le permite despertar. La conciencia despierta precisa energía para mantenerse despierta, para desarrollarse. Esta energía la obtiene de la simiente transmutada. La regeneración sexual es posible gracias a la transmutación de la simiente humana. La más importante regeneración que se logra a través, gracias a la transmutación sexual, es la transformación integral de la conciencia. Transmutación es cambio, transformación, revolución. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, igna, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. En una de las láminas, Pat tiene en su mano diestra un báculo sagrado que casualmente nos puede recordar al callado a la vara de Moisés, y ya hemos dicho en alguna que otra ocasión que la vara simboliza la columna vertebral. Alcanzar el despertar de la conciencia y por ende la cristalización es posible viviendo los 5 valores. Si nos fijamos en la mano derecha vemos también una cruz, Tau, una cruz An, la cual ya hemos explicado que simboliza la magia sexual. Pero también observamos en otra lámina a Pat protegido por la diosa Isis con sus alas divinas, apuntando para que es ese señor que hace surgir los hombres de barro, alquimista primordial, y que dicho barro es el mismo Mercurio. Alquimista, como señala algún autor, podemos llegar a entender por qué la divina madre Isis le protege con sus alas. En este mismo contexto, hemos de recordar que la misma divina madre habita las benditas aguas espermáticas, es decir, se encuentra en ese barro primordial o mercurio en bruto que todos los seres cargamos en nuestros vehículos seminales. En esta misma línea, el venerable maestro Johnson afirma que la energía sexual, la energía solar concentrada de la simiente, es la única que puede despertar en la criatura humana todo aquel gran potencial encerrado en el hueso coxígeo, cuyo bendito nombre es Kundalini. La divina madre Kundalini es la misma bendita madre de Jesús el Cristo. Es María, la Inmaculada, la siempre Virgen, Virgen en la concepción, en el parto y después del parto. Ella se nutre con la energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La divina madre es la madre del Sol Christus. Ella espera el instante supremo de su despertar para levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, la columna vertebral. Aprendiendo a trabajar con la cruz, es decir, con el arcano solar, el cruce incesante del lingam masculino con el yoni femenino, que es la clave de todo poder, conseguiremos nuestra gestación como hombres solares. En este sentido, el venerable maestro Johansson afirma: el Face es la morada del falo. En el Face y el falo, bien unidos, se halla la clave secreta para el despertar del fuego. Lo fundamental, lo importante, es evitar el orgasmo e impedir así la pérdida del licor seminal, del enseminis. Con este magno trabajo despierta Kundalini, que asciende hasta la laringe creadora. Requisito fundamental es vivir los valores para la transformación de la conciencia, vivir los preceptos divinos, amar a la humanidad, ser dueños íntegros y absolutos de la palabra, obedecer la voluntad del Padre, etc. La transmutación integral es la que realizan los amantes místicos, en aquella práctica que se vive entre un hombre y una mujer unidos en bodas con el objeto de cristificarse. A esta práctica de transmutación se le denomina arcano solar, arcano real, arcano AZF, gran arcano, meituna, caretza. El trabajo con el arcano solar lleva indefectiblemente al despertar de la conciencia y de ahí a la disolución del ego. Y lo que es más, engendra realmente eso que es el amor y nos coloca en una libre disposición para hacer la voluntad del Padre. Bien, con respecto a Horus,
simbolizado por el halcón, como vemos en las imágenes. Horus en el antiguo Egipto era hijo de Hathor, casa o morada de Horus. Hathor era una diosa celeste. Es madre, esposa y compañera al mismo tiempo. Se la representa como mujer o como vaca con el disco solar entre los cuernos, identificada como la madre y esposa de Horus. Era deidad del cielo, también del amor, de la maternidad y de los niños, de la alegría, la música, la danza, la alegría. Pero este papel fue adoptado por Isis posteriormente, cuando Osiris tomó gran importancia en Egipto. Horus fue hijo de Osiris e Isis. Hathor e Isis fueron las diosas más veneradas en Egipto. Osiris, Isis y Horus fue la tríada más importante de los dioses egipcios. Horus era el dios de los cielos, el ser interior que se transforma en héroe solar. Es hijo de Isis, la divina madre. Horus es un guerrero que tiene que estar siempre en lucha contra las tinieblas del ego o yo psicológico. Isis, Osiris, Horus, Brahma, Vishnu y Shiva son las trimutis sagradas que representan siempre las mismas tres fuerzas primarias. El halcón es el símbolo de Horus, como hemos dicho hace un instante. Entonces hemos de llegar a la conclusión que Horus y Jesús es lo mismo. Es el niño que se encuentra en brazos de la madre, en este caso de Isis, o en la iconografía cristiana María. Para entendernos, podríamos decir que es el Cristo humanizado, convertido en hijo de un hombre y una mujer divinas, se ha transformado en un rey niño salvador. En este caso, nuestro divino ser. Bien, continuando con pues, una serie de simbologías, frisos, dioses, etcétera, y continuando también con Horus, hemos de hablar de Set. Los antiguos egipcios conocían muy bien el misterio del ser y el camino que lleva a la autorización y a la cristificación, y designaron a dos divinidades totalmente antitéticas, para simbolizar dos fuerzas entre las cuales se desarrolla gran parte del gran drama cósmico, del drama iniciático. Una de ellas ya hemos mencionado que es Horus, la cual alegorizaba la lucha, el sacrificio, el impulso por culminar con éxito eso que es la gran obra del Padre. La otra, Set, la fuerza involutiva y antepuesta, antitética, trata de atravesarse siempre en el camino de Horus con el propósito de hacerlo declinar de sus intenciones divinales. Hay que entender que Set representa el conjunto de yoes, el mí mismo, el ego. Nuestro trabajo consiste en despertar y con la ayuda de la Divina Madre aniquilar a Set. Todos debemos de liberarnos de las perniciosas emanaciones de Set, del ego animal. Solo librándonos de los poderes siniestros de los demonios rojos de Set, podremos habitar en paz dentro de la ciudad de Heliópolis. El venerable maestro Ivanson afirma que el ego es quien utiliza los diferentes cuerpos para manifestarse y satisfacerse. Para su manifestación, el ego utiliza precisamente todos y cada uno de esos vehículos. El animal racional es yo múltiple, yo legión, y es eso que se llama ego. El animal racional es ego. El ego es pluralidad de yoes. Son cientos, miles de los yoes que conforman esa legión denominada ego. Cada yo es una infinita y pequeña parte del ego. El animal racional es simple y llanamente un vehículo de expresión del ego. La legión maligna del ego mantiene dentro de sí algo que no es maligno, algo que no es propio del ego. Ese algo es al que hacemos referencia, es la conciencia, el Buddhata, la chispa divina. Bien, con respecto a Anubis, existía en Egipto una divinidad bajo la forma de chacal, como vemos concretamente en la imagen, que auscultaba a los difuntos, tanto los que perdían su cuerpo físico como aquellos que eran difuntos por haber eliminado de su naturaleza psíquica el ego. Nos referimos, por supuesto, a Anubis. El pueblo egipcio no hacía excepciones entre lo que era un perro o un chacal, pues ambos eran venerados con respeto en las dinastías egipcias antiguas. Herodoto afirma que el perro era considerado guardián de los cuerpos de Osiris y de Isis, y además narra que según la tradición egipcia, cuando Osiris fue buscado por Isis para juntar los pedazos de su cuerpo y volverlo a la vida, era el perro quien le guiaba y la defendía de las bestias que quisieran atacarla. Curiosamente, los griegos, según algunos autores, también veneraron en su mitología al perro, y era este animal quien guiaba a Hércules a través de la selva sombría hasta la luz del día. No es para casualidad que en muchos aspectos algunos autores le hayan atribuido simbólicamente al perro la función de instinto sexual. Recordemos a Hércules, que cogió a Cerbero, el perro de tres cabezas, y a pesar de sus ladridos lo sacó fuera del tártaro, atado por el collar, y este, agradecido, guía al héroe solar por el sendero de la cristificación. Es decir, el instinto sexual que se convierte en el mejor guía del iniciado, sabiéndolo aprovechar con la transmutación. Dicho de otra manera, el perro debe ser sacado de su morada infernal y ha de quitársele el instinto, al instinto erótico, la fuerza salvaje animal morbosa que lo aprisiona, y
utilizar el eros, lo que es distinto sexual, inteligentemente, astutamente, con amor, justamente en el momento en el que vivimos lo que es el sacrosanto rito del Arcano Solar. El chacal era el símbolo del rigor de la ley divina y así era tenido por los sacerdotes que integraban la sala de Mat o la sala de la justicia en el Antiguo Egipto. Es curioso encontrar en el Antiguo Egipto algunas estelas donde observamos al dios Anubis auscultando la momia como en la imagen de un faraón. Mediante una reflexión profunda podríamos intuir que es precisamente la ley quien decide si hubo muerte total en el proceso iniciático de tal o cual adepto o hierofante. Es decir, si llegó a aniquilar el ego o no. Bien, con respecto al bastón patriarcal, en esta ocasión nos vamos a referir a lo que es el bastón patriarcal. Para ello nos vamos a concentrar precisamente en la estatua de madera correspondiente a Sheikh el Beled. Algún autor ha hecho referencia a este bastón patriarcal indicando que la estatua, que tiene unos ojos construidos en piedra brillante, que los hace aparecer como si se tratase de ojos verdaderos, esta escultura de madera nos habla acerca del misterio de la vara de los profetas y de todos aquellos grandes iniciados del país asoleado de Kem. Es la misma vara que manejó Moisés en su desierto iniciático y que reviste profundos significados alquimistas. Pero antes de continuar, escuchemos qué es lo que especifica el venerable maestro Viracocha sobre esto. Y el venerable maestro Viracocha afirma lo siguiente. La palabra cetro viene de sceptrum sketron, bastón. Se encuentra como símbolo de autoridad en las tumbas de los faraones egipcios y siempre ha tenido carácter sagrado y religioso. Entre los bizantinos lo encontramos con adornos de borlas, cruces y rosas. De manera que el cetro de Dios es el árbol, el bastón, donde deben de florecer las rosas, y esto lo logramos transmutando el líquido que sale del árbol, es decir, el ensémenis. Al respecto, el venerable maestro Johansson afirma: la serpiente de fuego habrá de despertar en todo su esplendor y potencia en el sacro hueso coxigio del cuerpo átmico y ascender vértebra por vértebra a través del Brahmanadi, llegar a iluminar con todo el ígneo poder del Cristo a todos y cada uno de los chakras o rosas ígneas del cuerpo del íntimo y llegar hasta el Sahasrara y hasta la glándula pineal, proyectar el fuego sagrado hasta la Brahmananda y continuar su ascenso descendente hasta la región del entrecejo, donde se halla el átomo íntimo del ser para lograr, luego de constantes luchas y duras batallas, el bastón de los patriarcas o el báculo de Brahma. Aquí vemos en esta iconografía también algunos ejemplos. Estamos viendo a Moisés en la izquierda y vemos al apóstol Santiago, al que algunos autores lo identifican como el patrón de los alquimistas. Sobre también el apóstol Santiago hemos hablado en algunas de las conferencias en las que obran en el canal relacionadas con Nicolás Flamel, y recordemos que el apóstol Santiago tiene concretamente el cayado, que es símbolo de la columna vertebral por la que asciende en su interior por el Shushumanadi, el fuego sagrado de Kundalini. El apóstol Santiago tiene la venera, o lo que es justamente ese símbolo en lo que es el centro de su sombrero, esa concha, que es el agua, que es el símbolo de las aguas mercuriales. Y también tenemos precisamente en lo alto del cayado, pues esa calabaza donde el alquimista porta el agua lustral, que es justamente el producto de la transmutación del ensémenis en energía crística y que es la que utilizamos para poder regenerar nuestras facultades y poder alimentar al Budatta, a nuestra esencia, a nuestra chispa divinal para que pueda lograr ese ansiado despertar de la conciencia. Bien, con respecto a este símbolo también bastante interesante, el macho cabrío alado, podemos visualizar el macho cabrío de Méndez con alas y con cuerpo de escarabajo. Y este macho cabrío nos recuerda a algo, ¿verdad? Sobre también Baphomet hemos hablado y hemos dedicado una conferencia también en el canal donde damos pues multitud de detalles. Pero centrándonos en el símbolo al respecto, observamos pues también una serie de cosas bastante interesantes. Eh, Nos ha parecido bastante interesante, ya que estamos hablando de la civilización egipcia, traer a colación esta figura y la relacionamos, por supuesto, con el Baphomet, pero es que en este mismo símbolo también observamos unas alas y una especie de escarabajo. En esta ocasión, a través del fuego secreto, podemos elevarnos a las alturas concienciales y adueñarnos o recuperar las alas ígneas que nos confieren la capacidad de escudriñar las dimensiones superiores del espacio y obtener, por supuesto, la libertad. Anteriormente habíamos señalado que el escarabajo simboliza el alma, alma que hemos de construir mediante la cristificación de los cuerpos. El fuego
Destruye en nosotros el ego animal, pero para ello hemos primero de despertar conciencia y posteriormente, mediante las prácticas de Gran Arcano, despertar Kundalini, el fuego sagrado, nuestra divina madre Isis. Bien, encontramos un grabado muy interesante en el templo de Horus en Edfu. El templo está dedicado al Horus, al dios halcón, comenzando en el 237, comenzado la construcción en el 237 a.C. y finalizado en el 57 a.C. El templo de Horus es el que está mejor conservado del mundo antiguo. Es uno de los 4 lugares donde transcurre la leyenda de Isis, Osiris y Horus. Visualizamos a Horus e Isis trabajando en el arca sagrada. Vamos a intentar visualizarlo mucho mejor en esta litografía. Bien, cuando el iniciado ha despertado conciencia y ha despertado posteriormente Kundalini, como consecuencia de las prácticas con el arcano solar, es gracias precisamente a la divina madre Isis a que nos permite ir eliminando cada uno de los yoes. Y es por ello que vemos a Isis sosteniendo los lazos que amarran a una bestia, es decir, a uno de los yoes, mientras le clava el arpón con el fuego crístico para destruirlo. Al respecto, el venerable maestro Johansson afirma: Kundalini solo despierta con el intenso trabajo de la transmutación sexual integral, mediante el arcano real o arcano solar. El trabajo con el arcano solar lleva indefectiblemente al despertar de la conciencia y de ahí a la disolución del ego. Lo que es más, engendra realmente eso que es el amor y nos coloca en una libre disposición para hacer la voluntad del Padre. El arca de Noé, el arca de Noah, el gran arcano solar que nos lleva a la realización de la vida, la liberación con la muerte, la cristalización con el amor, el despertar de la conciencia y coronar la magna obra gracias a la voluntad del Padre. Los sabios atlantes vivían plenamente estas sacrosantas prácticas contenidas en el Supremo Arcano, y antes que ellos, ya en las lejanas épocas de la legendaria Lemuria, se vivió practicó la sublime sabiduría de la serpiente sacra. Fueron ellos los augustos fundadores de las divinas religiones solares quienes nos legaron la sabiduría de la luz y del fuego. Fueron los dioses santos quienes nos legaron y nos enseñaron en inmemoriales tiempos el indecible secreto del arcano solar, del Maituna, de la transmutación sexual. La transmutación sexual nos la han legado los dioses como un arca sagrada, en la que reside el potencial supremo que nos lleva a compartir la dicha suprema del banquete de los dioses de los Elohim. Fue el maestro Viracocha quien en su novela Rosa Cruz y en el idioma latín dio a conocer la clave sintética de la castidad real, del arcano solar. Muchos se sintieron defraudados en esos tiempos al no tener la clave máxima de la sabiduría en su propio idioma, más simplemente bastaba una traducción literal, textual, y se tenía entonces el secreto de los siglos en las manos. La clave en cuestión tiene la siguiente traducción: introducir el miembro viril en la vagina de la mujer y retirarlo sin eyacular la entidad del semen. La enseñanza del maestro Viracocha encierra la síntesis muy clara de la sabiduría cósmica, el gran arcano. El medio justo y preciso para conquistar la castidad real es el arcano solar. El arcano solar, el gran arcano, es el medio único para lograr la transmutación del Enseminis y despertar a Devi Kundalini. Todo real y verdadera iniciación comienza por el sexo y con el trabajo augusto y silencioso entre hombre y mujer, allí, en la fraga de los dioses, en el sexo. Y Fulcanelli afirma lo siguiente: si la técnica reclama cierto tiempo y demanda algún esfuerzo, como contrapartida es de una extremada simplicidad. Cualquier profano que sepa mantener el fuego la ejecutará también como un alquimista experto. No requiere pericia especial ni habilidad profesional, sino solo el conocimiento de un curioso artificio que constituye ese secretum secretorum que no ha sido revelado y probablemente no lo será jamás. Son los valores de transformación íntima, que son los mismos valores de la Rosa Cruz, los que nos conducen a reconquistar nuestra condición de hombres solares y dioses. Y estos lo sabía muy bien los egipcios, y estos valores son vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. El valor de la vida, como siempre decimos, obviamente está relacionada con la transmutación de nuestras aguas espermáticas. Nadie viene a este mundo si no es producto de una unión sexual. Y tenemos justamente nuestro instinto sexual y en el poder de la transmutación la posibilidad de obtener esa maravillosa energía crística producto de la transmutación para hacerla conducir por los canales y la Pingala hasta el cerebro y para que al final termine su recorrido en el templo corazón, que es donde mora nuestro Buddhata, nuestra esencia, nuestra consciencia, nuestra chispa divinal. Entonces, la transmutación sexual, en este caso unipolar, la primera clase de transmutación, hay 3, la primera clase de transmutación unipolar está destinada para aquellas personas que todavía no tienen su pareja, para aquellos hombres que no tienen todavía su mujer o compañera de trabajo, o para aquellas mujeres que todavía no tienen al hombre como compañero de trabajo místico. El segundo tipo de transmutación es la transmutación bipolar, en el cual
todavía no hay contacto sexual, pero la pareja, hombre-mujer, siempre hombre-mujer, cogidos de las manos o haciendo contacto de espalda con espalda o rodilla con rodilla, realizan lo que es cada miembro de la pareja, la práctica de transmutación unipolar, y de esa manera se crea un contacto bioelectromagnético, una especie de intercambio energético que es la antesala de preparación para vivir el tercer tipo de transmutación, que es el secreto indecible del arcano solar. En el arcano solar ya sí que hay contacto sexual, pero no hay ni orgasmo ni eyaculación, sino lo que hay es una magnífica transmutación de la simiente, en la cual, en principio, el producto de transmutación de la simiente convertida en hojas de energía crística sube victoriosa por los canales Ida y Pingala, igualmente, como hemos señalado anteriormente, hasta el cerebro y para culminar su viaje en el templo corazón. El arcano solar, como ya hemos comentado a lo largo de la charla, también se le denomina arcano real, magia sexual, alquimia sexual, tantra blanco, udvareta yoga, etc. Eso en cuanto al valor de la vida. Insisto, el valor de la vida hace referencia a la transmutación alquímica de energía sexual y a esas tres modalidades, unipolar, bipolar e integral. El valor de la muerte nos habla de la muerte mística, que es la muerte del ego. Inicialmente, tal como hemos venido refiriendo, lo que se expresa a través de cada uno de nosotros es ego, son los yoes, que son los que aprisionan a la conciencia e impiden su despertar. Entonces, lo que tenemos que hacer es un control yoístico, un control del ego para evitar su manifestación. Si lo que hacemos es que el ego se manifieste, entonces este se va reforzando más y más. Algo importante es comprender que el ego se alimenta precisamente de la fornicación. Si lo que hacemos es transmutar en vez de fornicar, pues estaremos colaborando, aparte de la no manifestación, a cortar el alimento del ego. Más adelante, cuando alguien llega al despertar de la conciencia y posteriormente, una vez que ha despertado, tiene la posibilidad, mediante las prácticas de magia sexual, de despertar el fuego sagrado de Kundalini, entonces ya con el fuego sagrado, con la espada simbólica de Excalibur, es como podemos eliminar cada uno de los yoes. Tal como hemos comentado en alguna ocasión, tenemos una conferencia en el canal dedicado precisamente a explicar las fases de la eliminación de cada uno de los yoes. Tenemos que hablar concretamente del valor de la libertad. El valor de la libertad nos habla concretamente de aprender a tener una vida consciente, de aprender a ser conscientes. Pero ¿cómo podemos aprender a ser conscientes? Bien, pues tenemos precisamente el hecho de observar que la humanidad está sumida en una hipnosis colectiva. Realmente nadie termina de comprender que estamos sumidos en el sueño de la conciencia. El animal racional lo que hace es soñar constantemente. Entonces lo que tenemos que aprender precisamente es a romper ese sueño y a aprender a vivir de segundo en segundo conscientemente. Para ello contamos con una práctica que es la práctica del IAU, con la práctica de la división de la atención consciente. La práctica de la división de la atención consciente se divide en tres aspectos: interioridad, acción y ubicación. Obviamente tenemos dos grandes columnas torales para vivir esta práctica, que es justamente el autorrecuerdo o el recuerdo de sí, y por otro lado la autoobservación. En un momento dado tenemos que ser conscientes de quiénes somos, preguntarnos quiénes somos, pero no como ego, no como un cuerpo físico, no como un nombre, sino como conciencias. Entonces no podemos utilizar el intelecto, sino tenemos que sentir prácticamente esa práctica. ¿Quiénes somos como conscientes? Teniendo esa sensación, eh, añadimos, mediante la atención consciente y ya mediante la autoobservación, extendemos la atención consciente hacia lo que estamos haciendo en un momento dado, hacia nuestra acción. Y sin perder nuestra individualidad y sin perder lo que estamos haciendo, a su vez, mediante la atención consciente, la autoobservación, extendemos la atención hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera que siendo uno, dividimos nuestra atención en tres y de esa manera empezamos realmente de segundo en segundo a vivir una vida consciente. Es una práctica realmente fundamental porque lo que nos sumerge continuamente en el sueño, justamente aparte de la manifestación continua del ego, es justamente las proyecciones que hace la mente con sus raciocinios, sus logicismos, el pensar, en la línea de pensamiento ya es justamente sumergirnos en el sueño, el proyectar imágenes del pasado, imágenes recordando el futuro, el justamente proyectar otro tipo de fantasías,
en la mente, etcétera. Para romper esa dinámica mental, tenemos la magnífica práctica del valor de la libertad, la práctica del IAU. Bien, y ya nos quedaría hablar del valor del amor y el valor de la sabiduría. Mediante el valor del amor, obviamente tenemos que amar a nuestros próximos más que a nosotros mismos, y no hay mayor amor que darles gratuitamente la enseñanza de la Orden Rosacruz. Nadie podía pensar en avanzar un solo centímetro en lo que es el sendero de la iniciación si lo que hace es acaparar para uno mismo la información y el conocimiento. Tenemos que compartir con nuestros semejantes la enseñanza. Tenemos que dar a otros la misma oportunidad que se nos ha dado a nosotros, y es compartir la enseñanza. Depende del receptor de la misma, vivirla o no vivirla, pero tenemos que divulgar la enseñanza para poder dar a otros pues esa oportunidad que nosotros hemos tenido y tenemos de vivir la enseñanza. Entonces, si queremos realmente avanzar en el sendero, tenemos que vivir el valor del amor y comprender que hay otras personas que están sumidas en la ignorancia, que están sumidas en el sufrimiento, y que quizás la enseñanza pueda ayudarles a salir de esa situación y puedan encaminarse a vivir su propia autorrealización, a vivir su propia iniciación y cristificación en el camino y en la vivencia de los valores de la Rosa Cruz. Y por último, el valor de la sabiduría. El valor de la sabiduría nos habla precisamente de hacer la voluntad del Padre, pero tenemos que ser realistas. Y tal como nos encontramos, es muy difícil hacer la voluntad del Padre, porque habitualmente lo que hacemos es nuestra propia voluntad. Entonces, lo que hace el Padre es impelir, exhortar a que despertemos conciencia, y una vez despiertos aprenderemos a hacer su voluntad. Mientras tanto, tenemos que sentir a nuestros divinos padres siempre a nuestro lado, tenemos que pedirles que nos asistan con todas y cada una de las prácticas, y por supuesto tenemos concretamente que pedirles fuerza, sabiduría, perseverancia, que nos den concretamente fuerza para seguir en el camino y nos ayuden en todo lo que necesitemos. Entonces tenemos que vida, muerte, amor, libertad, sabiduría son los 5 valores que, vividos en la práctica, llevan al aspirante indefectiblemente al despertar de la conciencia, a su cristificación, y quizás a incursionar en la increada luz del absoluto y a realizar la gran obra. Por mi parte, como siempre, simplemente dar las gracias a los amigos que han asistido a la charla. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, intentaremos contestarla. Muchas gracias a todos.